Muy bien, bienvenidos a esta última conversación, Fe que supera la adversidad. Vamos a hablar acerca del tema de la teología, de la consejería bíblica y cómo podemos manejar esto a través de la palabra, de la iglesia, del pastorado. Así que lo primero que quiero decirles es una frase que me encantó mucho de un teólogo, crítico, filósofo, que decía, si nuestra teología no funciona en las puertas de Auschwitz, en tú sabes, el lugar del holocausto, si no podemos predicar ahí y nuestra predicación, nuestro discurso, nuestra narrativa no funciona enfrente del sufrimiento, no funciona en ninguna parte. Entonces, vamos a ver qué dice la fe sobre el manejo de las tragedias. Entonces, voy a hablar de dos cosas, básicamente. ¿Qué te animo a pensar y qué te animo a hacer desde la escritura? ¿Qué deberíamos estar pensando y qué te animo a hacer? Déjenme revisar un momentico. Bien. ¿Qué te animo a pensar y qué te animo a hacer? Veamos lo primero. El problema que quiero que revisemos de inmediato es el problema de los falsos evangelios. Yo creo que una de las cosas que más nos hace sufrir en estas circunstancias, donde tenemos que enfrentarnos a la dura realidad de las tragedias, de la muerte, de la aflicción, del sufrimiento, es que nuestra teología se hace notar. Lo que creemos se estira, como se estira una prenda de ropa. Las costuras se muestran. Si lo que tenemos es una buena costura, es decir, que los hilos del Evangelio están unificándonos, nos están dando forma, nos están dando protección, va a funcionar y se va a notar que funciona. Pero si nuestras costuras no están bien hechas, no estamos hilados por la palabra y tenemos algún versículo sí, algún versículo no, al momento de las tensiones se va a desbaratar la prenda que nos da dignidad, que nos protege, que nos viste. Entonces, en las coyunturas de la vida, en los procesos tan difíciles es que se muestra esto. Entonces la gente sufre más de lo que deberíamos sufrir, porque está bien sufrir y es normal sufrir, pero se sufre de más si tenemos una mala teología. ¿Qué es lo que pasa? Si te han dicho a ti en la teología de la prosperidad, por ejemplo, que hoy es el mejor día de tu vida, que este va a ser tu año, que hoy sí vas a arrebatar todas esas bendiciones, ¿verdad? Cuando te enfrentes con la realidad de que eso no siempre es así y que nadie puede prometerte que mañana va a ser el mejor día de tu vida, entonces eso genera demasiada frustración. Y no solo frustración, sino que genera que la gente crea una enemistad contra Dios, como si Dios fuera culpable de que hoy no es el mejor día de tu vida, o de que este año te ibas a ganar todos esos premios y todos los lujos que alguien te prometió erróneamente en nombre de Dios. La palabra nunca nos ha garantizado que el mañana va a ser mejor. Lo que se dice es que en todo tiempo el Señor va a estar con nosotros, hasta el fin de los tiempos, en todas circunstancias. Entonces, no se puede predicar nunca, mañana va a ser el mejor día de tu vida o esta es tu temporada. Pero si todas las veces me predican lo mismo, de que esta es mi mejor temporada, no tiene sentido porque entonces todas las temporadas van a ser mejor que la anterior. No, mi hermano, así no funciona. ¿Por qué? Porque todas las temporadas son mi mejor temporada. Yo creo que todas las temporadas son nuestras temporadas. ¿Por qué? Atención, necesitamos la primavera, necesitamos el verano, necesitamos el otoño y necesitamos el invierno. Cuando hay tiempo donde todo florece y todo revive, todo se ve hermosísimo, es porque venimos de un invierno. Venimos del invierno y cuando todo empieza a llenarse de calor, la vida comienza a florecer. Y eso está bien. Pero para que haya primavera, necesitamos primero que haya un invierno. Siempre vamos a pasar por ciclos, temporadas y circunstancias. Y nadie lo puede negar y nadie lo puede cambiar, nadie lo puede negociar, nadie lo puede evitar. Y el Evangelio es muy claro en eso. No lo podemos evitar. El falso Evangelio nos va a decir, mañana vas a hacer, mañana vas a ir, mañana vas a triunfar. Y Dios dice, deberías revisarlo 2 veces. Santiago nos dice, ¿cómo saben qué va a ser su día, su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina. Aparece un rato y luego se fuma. Todo lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Por lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Quiere decir que todo el que hable con arrogancia del futuro, dice que eso es una jactancia maligna. Así que nuestro trabajo es evitarlo a toda costa y decir, sí, el Señor quiere. Esto va a darnos la seguridad, la tranquilidad
de que no sé qué venga mañana, pero como dice la Escritura en Romanos, todas las cosas me van a ayudar para bien, si amo al Señor. Entonces, ese es el problema de los falsos evangelios. Nadie está exento de los inviernos. Los inviernos son necesarios y aunque no lo entendamos, son buenos. Y tenemos que aplicarnos la Escritura en las heridas de nuestro corazón y aún en nuestras propias incertidumbres, sabiendo que hay cosas que van a ser certeras y claras y otras que van a ser con misterio. Y aún en el misterio, Dios es bueno. Pero en la certeza sabemos que, aunque no entienda y no pueda darle una explicación lógica ni de dónde viene el problema, ni a dónde me llevaría el problema, lo que sí puedo garantizar es que el Señor está conmigo, de que Él sacará su bondad en medio de las tragedias y que vamos a ver su gracia en medio de toda temporada, sea invierno, sea verano, sea otoño o sea primavera. Ahora, no siempre pasan cosas malas. Esto es otro tema de la mala teología. No siempre pasan cosas malas por ser malos. Pasan cosas malas porque estamos en un mundo caído. Y esto es un error muy grave que genera mortificación en la gente. Creer que hicieron algo malo, por lo tanto tienen cáncer, se les pasó una tragedia en su casa o el país sufrió alguna calamidad. No siempre pasan cosas malas porque estamos haciendo algo mal. Hay veces que hay gente mala que pareciera que le fuera bien. Y eso es una crítica que Job mismo le hace al Señor. El punto es que no siempre pasan cosas malas porque seamos malos, pasan cosas malas porque estamos en un mundo caído. Y aquí otra teología terrible. Es como si Dios tuviera una pedagogía sobre nosotros siniestra. De modo que dicen, perdí a mi papá y perdí a mi hija. Y alguien dice erróneamente, oh, seguro el Señor te quería enseñar a valorar la familia. Si yo le quiero enseñar a mi hijo a valorar a su familia, yo no voy a lanzar el perro por la ventana. No voy a lanzar el matrimonio por la ventana para que aprenda. ¿Acaso Dios tiene una mente distorsionada? ¿Acaso Dios es maligno para enseñarnos de la peor manera posible con la peor pedagogía posible? Pareciera que predicáramos eso cuando decimos, que Dios permitió esto para enseñarte lo otro. Hermano, un niño se me acercó a la iglesia y me decía, pastor, ¿por qué un delincuente asesinó a mi papá? Y yo le diría, oh, es porque Dios quiso enseñarte. No, alguien le quitó la vida a tu papá porque estamos en un mundo caído. Y hay pecado en el mundo y el pecado no solamente nos hiere espiritualmente, sino que daña y enferma al mundo y genera heridas profundas. Entonces, la explicación no es que Dios tenga una pedagogía siniestra con nosotros, sino que Dios aún permite la maldad y permite el bien. Sale el sol y sale la oscuridad. Y Dios permite. Y eso es un misterio, porque Dios lo permite. Y alguien decía, ¿quieres que Dios acabe con la maldad del mundo? Sí, quiero que acabe con la maldad del mundo. Entonces empezaría con nosotros. Porque todos tenemos algo de maldad. La gente critica a los Judas de este mundo y dice, no, porque hay mucha gente que me ha traicionado en el mundo. Y la verdad es que tú puedes criticar y quejarte de que alguien te ha hecho daño y que el mundo te ha hecho daño, pero todos hemos hecho daño a alguien más. Entonces, eso de que explicar que nos pasa algo malo porque hicimos algo malo, no funciona así. Pasan cosas malas porque estamos en un mundo caído y estamos rodeados, empezando por nosotros, de gente que peca y el pecado daña queriendo y sin querer. Dañamos a otro porque tenemos intenciones de molestar a alguien y lo hacemos porque no sabemos o estamos creciendo, estamos aprendiendo y lamentablemente se nos sale una palabra o hacemos una mala acción por miedo, por inseguridad o una idea que no es sana y lamentablemente herimos a otro. Pero con intención o sin intención herimos a otro. Y eso genera dolor en el mundo. Y tenemos que entenderlo, nos va a dar humildad. Sin embargo, tenemos esta promesa. La palabra dice que para los que aman al Señor, todo será reorientado para nuestro bien. Ahora, entendiendo esto, el Evangelio nos recuerda que todo tiene su tiempo y el tiempo no es ilimitado. Eso es otro tema de la teología. Pareciera que predicáramos que tenemos un tiempo infinito, pero no, tenemos un tiempo infinito. ¿Qué nos recuerdan las tragedias? ¿Qué nos recuerdan los días de dolor? Nos recuerdan que no tenemos un tiempo ilimitado y es tiempo de predicar la buena noticia, es tiempo de vivir la vida, como lo dicen los profetas. Esto es de Dios, disfrutar del trabajo, construir, edificar, comprar, vivir la vida, comer, beber, a festejar con la familia. Eso es vivir y eso es un bien
de Dios no vamos a tener un tiempo ilimitado en la tierra. Entonces hay que vivirlo bien y para la gloria del Señor. Entonces, el Evangelio nos recuerda que no tenemos un tiempo ilimitado. Eclesiastés dice, capítulo 3, tenemos un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse, un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, para abrazar, para apartarse, para buscar y para dejar de buscar. Tenemos que entender que todo tiene su tiempo, pero también los tiempos se acaban. Entonces, ese plan, ese sueño, esa decisión, esa conversación que hay que tener, el Evangelio nos recuerda que hay que tenerlos. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Nos lleva a recordar que hay que aplicar la palabra hoy, no mañana. Y hay que servir y amar hoy, porque no sabemos mañana. Te cuento algo, por ejemplo. Tengo un hermano, un amigo, que tuvo un accidente. Y luego del accidente, su mamá tuvo un grave problema y tuvieron que llevarla de emergencias y atenderla de gravedad. Y yo le dije a mi amigo, te voy a visitar y quiero darte un abrazo. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Nunca lo abracé, nunca fui a su casa. Amo a mi amigo, pero yo cometí el error de no cumplir mi palabra. Ya el tiempo de visitar a su familia, que acaba de pasar por una tragedia, yo no lo puedo visitar en 2 años por la tragedia. Ya el tiempo pasa y no hay una segunda oportunidad de hacer las cosas bien en momentos de adversidad. Y decía un teólogo, si la iglesia no es influyente y relevante en momentos de crisis, no sirve para nada. La iglesia tiene que ser relevante en momentos de crisis y de adversidad. Es nuestra única manera de hacer las cosas bien, porque el Señor Jesús lo hizo. Entonces, si no somos relevantes en este momento, no somos relevantes en ningún momento. Entonces, hay tiempo y el tiempo se acaba. Es algo que tenemos que recordar. El Salmo 31 nos lo recuerda. Señor, hazme saber el final de mi vida. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Mis años no son nada. Es como un soplo. También dice uno de mis salmos favoritos, el 90:12, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Quiere decir que cuando el hombre hace conciencia de su límite, trae sabiduría. Pero nosotros a veces queremos maquillar la vida y la muerte, queremos obviar la realidad de la muerte, obviar el sufrimiento, y eso nos causa un dolor muy grande cuando de uno u otro modo, sin darle vueltas, tenemos que enfrentarlo. No podemos evitar la muerte, y la muerte de nuestra esposa, de nuestro papá, de nuestros familiares, de nuestros amigos, no la vamos a poder evitar. Eso va a pasar. Ahora, lo que es extraño es que un padre entierre a sus hijos, pero de resto, en algún momento vamos a tener que enfrentarlo. La gente dice, yo no quiero pensar en eso. Y es entendible, es doloroso. Pero aquí nos habla el Salmo que tenemos que recordar que nuestra vida tiene límite y vivir con ese respeto, con ese honor, de que hay que saber que un día vamos a tener que enterrar a familiares y amigos o ellos a nosotros y tenemos que tener nuestra vida en orden, hacer las paces y conversar y vivir lo que hay que hacer, porque entender el límite nos da sabiduría. El Eclesiastés dice otra reflexión, sapiensalmente, el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Ahora, la queja también es algo válido. A veces teológicamente la gente se le condena por quejarse, pero hermano, el libro de Job y el libro de los Salmos están plagados de quejas. Pero el punto no es quejarnos, el punto es quejarnos con Dios. El punto es quejarnos y agradecer y confiar en la gracia del Señor. Entonces no es solamente quejarnos. La queja puede ser tóxica si la queja nos lleva a una amargura, pero la queja es santa si nos lleva a la gratitud y a la confianza. Yo te animo a que validemos la queja, pero la queja tiene que ser reorientada para que la queja nos conecte a Dios, nos conecte a la gracia, nos conecte al consejo divino y nos conecte a la esperanza. La queja tiene que conectarse a la esperanza y la iglesia debe proveer esperanza, porque sí duele, pero mañana vas a sanar. Sí duele, pero yo estoy contigo. Sí duele, pero no te vamos a abandonar. Sí duele, pero esto es solamente una temporada. Sí duele, pero incluso aunque no se pueda reparar la muerte de un familiar, hoy tenemos la esperanza en la eternidad de que Cristo nos ha dado una vida más allá de la muerte. Y el cristiano entonces no vive el duelo de la muerte igual, sino que entiende que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. En los funerales se pone a prueba si el cristiano entiende el evangelio o no, por la medida y la forma y la profundidad en la que lloramos, porque podemos llorar, pero el cristiano llora, pero sabe que en el cielo, en la eternidad, tenemos un lugar con Cristo. Para nosotros el cielo es un tema real, es todo el asunto del evangelio, darnos una vida eterna, no solo vivir bien hoy, sino la vida eterna. Y esto se pone a prueba en los momentos de sufrimiento. De verdad creo
que hay una vida después de la muerte. De verdad creo que el Evangelio es un mensaje real. Entonces Cristo nos prometió una vida luego. Por lo tanto, la muerte y la vida no lo vemos igual. Los mártires entregaban dichosamente sus vidas como ofrenda, porque sabían que estaban conectándose al Padre, que iban a estar con el Señor. Y el apóstol Pablo lo tenía súper claro, los mártires, la iglesia primitiva lo tenía. Por lo tanto, está bien que nos quejemos, está bien que suframos, pero tengamos la mirada puesta en la esperanza. Mira cómo decía Job. Job tuvo muchísima amargura, pero estos son el principio de su sufrimiento, no el final. Pero para que tengan una idea, juro por Dios, quien se niega a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo, imagínate. También dice, en su enojo Dios me desgarra, me persigue, rechina los dientes contra mí. Nadie leería eso para abrir un servicio el domingo, ¿verdad? Todo es lo mismo. Por eso digo, a buenos y a malos destruye por igual. Si alguna plaga acarrea la muerte repentina, él se burla de la angustia del inocente. ¿Cuánta gente publicaría eso en Twitter, en Threads, en Instagram, en un estado de WhatsApp? La gente dice, Dios se lleva a los buenos y a los malos por igual. Porque ahí había gente mala y había gente buena. Job decía lo mismo y pensaba lo mismo. Job 3 dice, he perdido la paz, mis peores temores se han hecho realidad. El que perdió a su esposa y a sus hijos, esa es la peor pesadilla de cualquiera. Job también lo sintió. Job 7 dice, la vida se me escapa con la velocidad de un rayo, ya he perdido toda esperanza. Eso es alguien que diría enterrado, o alguien que está esperando que su familiar se salga vivo de los escombros. Y por último, Job 7 dice, mi vida ha perdido valor, déjenme en paz. Entonces, la queja es válida y tiene sentido, pero tenemos que dirigirla al Señor para drenarla, comunicarla, y mientras se habla, mientras se confiesa, también agarra alguna clase de sentido hasta que el Señor nos dé la respuesta que más asiente en nuestro corazón. Ahora, ¿qué te animo a hacer? Además de pensar, ya pasamos a la primera parte, ¿qué te animo a pensar? Ya lo sabes, lo pueden ver, esto va a quedar en video. La pregunta ahora es, ¿qué te animo a hacer? Lo que te animo es, lo hemos dicho todos los ponentes, lo refuerzo una vez más, sentarnos y escuchar a los demás. También escuchar a otros es una forma de ubicar y contextualizar nuestro propio dolor. El que sufre, sufre menos cuando confiesa, pero también sufre menos cuando escucha el sufrimiento de otros. Cuando escuchamos lo que está viviendo otro, nos damos cuenta que no somos los únicos. Mi esposa y yo tuvimos una pérdida. Nuestro primer embarazo fue de pérdida. Pero algo que nos alivió no fue solamente hablar lo que nos dolía de perder a nuestro primer embarazo, sino también escuchar que había un montón de gente que había pasado por lo mismo. Que yo no soy el único sufriendo. Mucha gente también lo sufrió. Mi mamá no, mi abuela, mis tíos, mis amigos. Y empieza a salir tanta gente que nunca ha hablado del tema. Entonces, nos alivia y nos bendice, sentarnos y escuchar. Fue lo que Ezequiel en capítulo 3, versos 14 y 15 dice, se sentó 7 días con los ancianos del pueblo para escucharlos y llorar con ellos. El caso de Jeremías, obviamente, se nos muestra el ejemplo de llorar y dejar llorar a los demás. Llorar uno, porque yo no he perdido ningún amigo, ningún familiar, pero yo lloro. Y también permitir que otros lloren, porque necesitamos llorar. Jesús lloró, yo puedo llorar, Jeremías lloró, y es necesario llorar, porque demuestra que nos importa. Llorar demuestra que algo extrañamos, que hubo valor y que sigue habiendo alguna forma de valor. Entonces necesitamos llorar y dejar llorar, e incluso hacer silencio. Porque, ¿qué es lo que me llama la atención, por ejemplo, de Jeremías? Permíteme leerlo, dice, se oye un grito en Ramá, este texto es terrible, dice, Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Es uno de los versos más terribles de la Biblia. Dice, Raquel llora por sus hijos, no quiere ser consolada, sus hijos no existen. Entonces, ¿qué le dices tú a una mujer que no quiere ser consolada? ¿Cuánta gente en verdad en la iglesia sufre y no quieren ser consolados? No quieren ser consolados porque el dolor es tan abrumador que ellos no quieren un abrazo, quieren que sus hijos revivan, quieren que su esposo se levante de las piedras, quieren que ese cúmulo de gente comience a levantarse y vuelvan a vivir, pero eso no va a pasar. El Señor lo puede hacer, sí, pero probablemente eso no pase. Entonces, hay que dejar que Raquel llore, y es entendible lo que Raquel quiere. Y es entendible que incluso Raquel no quiere discurso, no quiere palabras, no quiere sabiduría, solo quiere llorar. Y eso está bien. Tercera idea, movilizarnos para construir.
Nehemías 4 dice, mientras revisaba la situación, le dije al pueblo, no tengan miedo del enemigo, recuerden al Señor quien es grande, luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, luchen por sus hijas, sus esposas y sus casas. Nehemías no solamente estaba reconstruyendo, sino que también estaba peleando mientras los atacaban por reconstruir. Así que el llamado es que para construir, para reconstruir, para restaurar, también hay que pelear. Y cuando construimos, y cuando restauramos, y cuando levantamos, hay una cosa que tenemos que tener en mente. Lo hacemos por nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras esposas. Lo hacemos por nuestra nación. Es decir, lo hacemos como si fueran los nuestros y por los nuestros. Cuando damos una bolsa de alimento por alguien que tiene hambre, no lo hacemos pensando que es otro. Lo hacemos pensando que es nuestro hermano. Todos los niños huérfanos son nuestros hijos. Y las mujeres viudas son nuestras hermanas. Todos los ancianos abandonados son nuestros padres. Y todos los jóvenes que no tienen familia son nuestros primos. Tenemos que hacerlo sabiendo que ellos son nuestra familia. Y peleamos y los alimentamos como si fueran los nuestros, porque son los nuestros. El prójimo no es el que tiene la misma ideología que yo. El prójimo es el próximo a mí. Así que no tiene que pensar igual que yo, no tiene que tener la misma religión que yo, no tiene que tener las mismas intenciones que yo. Incluso puede ser mi propio enemigo y ser mi prójimo. Por eso Jesús dijo que alimentáramos a los enemigos, que acobijáramos a los enemigos. Pero si yo no hago eso ni por un familiar, ¿cómo lo haré por un enemigo? Pues esa es la altura de Jesús. Servir y amar y restaurar. Eso también lo hicieron los profetas. Cuando un grupo enorme de ejército venía en su contra, el Señor les confundió y en vez de matarlos y acabar con ellos, lo que hicieron fue alimentarlos. Y les perdonaron la vida. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio de José, que aunque había gente mala y tú dices, no merecen ayuda, no merecen construcción, no merecen techo, a ellos también les servimos y les amamos. Ese es el evangelio, contraintuitivo, porque otro lo descartaría, pero el evangelio no descarta a nadie. Perdona, da gracia, abraza y da oportunidad. Y eso debemos encarnarlo en tiempos de crisis. No es, este merece y este no, este vale la pena y este no. La vida te da sorpresas, porque a veces sembrando nunca sabes, nosotros no sabemos quién es tierra buena y quién es tierra mala. Capaz y siembras en el digno y termina siendo indigno, y capaz y siembras en el indigno y termina siendo un rey. No lo sabemos. Por eso nuestro llamado es sin discriminación, sin parcializar, sin tener favoritismo, amar y servir sin distinción de personas. Ellos son nuestros hermanos y vamos a pelear por ellos, y para ellos construiremos nación. Por último, adoptar y acobijar. El Salmo 82 dice, defiendan la causa del débil y del huérfano, háganle justicia al pobre y al oprimido. Déjenme que está por aquí. Ahí dice, defiendan la causa del débil y del huérfano, háganle justicia al pobre y al oprimido. La iglesia siempre ha sido conocida en 2000 años por adoptar huérfanos. Desde el Imperio Romano, a lo largo de la historia, siempre ha estado en momentos de crisis. Ahora la pregunta es, oye, qué inspirador que la iglesia sea inspiradora o sea relevante en tiempos de crisis. Y hayan adoptado huérfanos y colegios y orfanatos y un montón de fundaciones. Genial. La pregunta es, ¿qué va a hacer esta generación de cristianos en estas circunstancias que tenemos delante? Tenemos 2000 años de heroísmo cristiano, de valentía, de relevancia, pero ahora la antorcha la tenemos nosotros. ¿Qué dirán de nosotros en los momentos de crisis? Y hay muchos cristianos haciendo hazañas al día de hoy por nuestros hermanos damnificados, huérfanos, viudas, enfermos y todos los problemas que tenemos. Hay un montón de gente haciendo cosas extraordinarias. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Te recuerdo este salmo. Esta es nuestra tarea. ¿Qué debes hacer? Debes defender la causa del débil y del huérfano, hacerle justicia al pobre y al oprimido. Ese es nuestro trabajo. ¿Puedes hacerlo un poquito? Hazlo un poquito. ¿Puedes hacerlo mucho? Haz mucho. ¿Puedes hacer un par de llamadas? Haz las llamadas, pero haz algo. Y por último, quería darte esta captura de pantalla, que puedes tomarle una captura de pantalla de algunas preguntas que puedes hacer para aliviar a alguien, o para por lo menos escuchar a alguien en el primer punto que te dije. Del 1 al 10, donde 1 es estar muy bien, y 10, quiero que acabe mi vida, donde se ubica la persona. Porque hay gente que tú dices, mira, ¿cómo te sientes? Bien. No, dame del 1 al 10. El 1 es perfecto, me siento genial. Y el 10 es, quiero morirme. Obviamente hay gente que va a querer el 8, que va a querer el 9. Obviamente, si alguien perdió toda su familia, quiere el número 12. Una mujer se despertó en el hospital
sin piernas y con la noticia de que sus 2 hijas habían fallecido en el derrumbe por el terremoto. ¿Qué número diría esa mujer al despertar y verse sin piernas y sin hijos? Eso está viviendo nuestra nación. Entonces preguntamos, oye, ¿cómo te sientes? Y es entendible que alguien quiera pedir el número 12. ¿Cuánto tiempo tiene este malestar de sufrimiento? Otra pregunta muy importante es, ¿quién te acompaña? Porque la iglesia debe proveer no solamente la palabra, el acompañamiento, el acobijo, sino también los espacios y las comunidades de refuerzo o las comunidades de apoyo. Es decir, debemos conectar a esas personas porque, de nuevo, una persona, un niño, necesita toda una aldea para formarse. Entonces, para restaurar a una persona también necesitamos una aldea de gente sana, que la ame y pelee por ella. O sea, no es solamente un cristiano que pelee por ti, sino muchos cristianos, mucha gente de Dios que pelee por ti, que te acobije, que te atienda. Entonces la pregunta es, ¿quién te acompaña en este dolor? Y en la mayoría de los casos hay poco apoyo para la gente que sufre. La gente sufre sola. Estamos rodeados de centros comerciales y restaurantes y fiestas llenos de gente alrededor, colegios, universidades. Nos rodea gente y nos sentimos solos. Porque estar rodeado de gente no quiere decir que estemos acompañados. Entonces la pregunta es, ¿quién te acompaña? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Pues el hospital está lleno de gente y la iglesia está lleno de gente, pero hay gente sola. Sola porque no entienden, no comprenden, no tienen con quién hablar y no hay nadie que les escuche. Entonces, alguien puede querer hablar, pero no hay nadie que le escuche. Seamos esa iglesia. ¿Cómo afecta este dolor en tu vida y otras áreas de tu vida? Porque puede que te afecte en tu área familiar, pero no en la área económica o el área profesional o el área social. ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento? Hay gente que va a odiar a Dios, como Job, y es entendible. ¿Tú crees que, muy importante, tú crees que esta situación tiene un final? Porque hay gente que dice, mi hermano, escúchame bien, yo he pasado por circunstancias que yo creo que no tienen final. Yo he pasado por situaciones de angustia que creo genuinamente, en ese momento, en ese túnel donde estoy, yo creo genuinamente que no hay final. Y otros momentos he dicho, bueno, sí, es una cuestión de en 2 o 3 meses me voy a sentir bien. Pero hay que preguntar, ¿crees que tiene final? Y hay gente que genuinamente va a decir, yo creo que no tiene final. Y la iglesia está para dar esperanza y acompañamiento. Y por último, esto es una pregunta pedagógica. No es una pregunta exploratoria, es pedagógica. Porque hace a la persona hacer una autorreflexión de cómo Dios les puede ayudar y cómo Dios le ha ayudado, pero aún quizás no lo ha reconocido. ¿Sí? O sea, es pedagógica porque te ayuda a ver lo que no has visto aún. Entonces, ¿cómo ves la gracia de Dios en lo que estás experimentando? Y la gente va a empezar a ver destellos de gracia y relámpagos de gracia que no había notado. Porque nos centramos en todo lo malo que nos pasa, pero no en toda la gracia que ha pasado en el camino para darnos aliento, vida y oportunidad de seguir. Entonces, creo que estas preguntas nos pueden orientar a cómo acompañar a alguien en estos procesos, cómo escucharle. Y yo creo que hay muchas más preguntas y muchas más cosas que se pueden hacer, pero creo que es un muy buen punto de partida. Esto lo comparto del libro de Consejería Bíblica, que está acá, ya les voy a mostrar cuál es, de Tim Clinton y Ron Hawkins, de Editorial Portavoz. Ya se los voy a recomendar, pero eso está aquí en el segmento de cómo atender consejería bíblica de sufrimiento. Muy bien, ya terminando, si Jesús es el modelo de nosotros, o de cómo estamos llamados a enfrentar el dolor, entonces Jesús es el modelo de que el dolor no se evita. El dolor se enfrenta atravesándolo. La gente dice, ¿dónde está Dios cuando el mundo sufre? Y la respuesta siempre es la cruz. ¿Dónde está Dios cuando el mundo sufre? Jesús estaba cargando su propia cruz, avanzando hacia el Calvario, subiendo allí y llegando hasta el final. Así que el dolor no es algo que se evita, no es una publicidad de YouTube que podemos omitir. El dolor y el sufrimiento son cosas que Dios permite en su soberanía y aún en su bondad, aunque no lo entendamos. Y estamos llamados a imitar a Cristo. Y eso es atravesándolo. Esta es la buena noticia. Cristo está del otro lado del charco. Y Él nos dice, ven. Tenemos la confianza de que Él venció, Él ganó y Él superó toda prueba que a nosotros nos angustia. Por eso Él es el mejor y más excelente para socorrernos en nuestras pruebas y en nuestras dificultades. Así que tengamos la confianza de que Cristo entiende nuestro dolor. Nos mostró la forma excelente de atravesar de forma victoriosa el dolor. Y por lo tanto, Él será un buen maestro para nuestros desafíos.
Él es el mejor maestro. Y mirar a Cristo siempre es el mejor maestro en todas circunstancias de cómo deberíamos vivir una vida que honre al Señor. Él es el maestro. Él tiene la ruta. Él ya pasó la prueba. Él sabe cómo es la mejor manera de hacerlo. Y nos sorprendería que Cristo no evitó el dolor, Él lo atravesó. Algunas promesas que recordar, que podemos compartir si estás auxiliando a alguien, si estás conversando con alguien en la calle, en un pasillo, en una plaza. Hay miles de versículos. Vamos a ser más precisos. Cientos de versículos que podría citar. Pero yo te quiero regalar estos dos. Mateo 28:19. Fácil. Tengan esto por seguro. Estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo le dije, hoy, mañana no es mi mejor temporada. Todas las temporadas son mi temporada. Porque necesito el invierno como necesito el verano, como necesito la primavera. El Señor me prometió estar en todos los tiempos, hasta el fin de los tiempos. El Salmo dice, en tus manos están mis tiempos. Yo tengo que tener la confianza de que mis tiempos están en las manos de Dios y que Dios está en mis tiempos. Voy a repetir, mi tiempo está en las manos de Dios, ¿sí? Mi tiempo está en las manos de Dios y Dios está en mis tiempos, ¿sí? Una vez más, mis tiempos están en las manos de Dios y Dios está en mis tiempos. Y otro que les puedo recordar es el Salmo 4:1 que dice, cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Hay un millón, aquí exagerando, de versículos más que podría citar, pero te doy también esta imagen. Yo creo que también nos sirven las películas, la música, las canciones para recordar que Dios está con nosotros en nuestros momentos de dolor. Usa la música, usa el arte. Esa ilustración es la ilustración del buen pastor y me encanta, no sé cuál es el artista, después lo buscamos, pero me encanta porque yo me siento la oveja de esa ilustración, de esa pintura. De hecho, es una pintura. La he visto en algunas iglesias y me recuerda cómo el Señor se estira, se humilla, se lanza al piso para levantarme a mí. Yo creo que el Señor está haciendo eso con muchos venezolanos y muchos de los que sufren hoy. Y nosotros también podemos ser ese reflejo del buen pastor en medio de nuestra generación que clama por ayuda en medio de su propio barranco. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está ahí estirando su brazo por nosotros para sacarnos, para levantarnos y darnos aliento en nuestro momento de angustia. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Qué bello es ver que el Señor llega en nuestro rescate y a nuestro socorro. Tenemos que comunicar esa buena noticia. La buena noticia es que podíamos ser gente sufriente por las causas de nuestro pecado sin ninguna clase de esperanza y gente sin Dios. Pero Dios decidió no ser Dios sin nosotros, sino Emmanuel, Dios con nosotros. Él quiso habitar en medio de nuestro dolor, nacer en un pesebre, morir en las peores circunstancias, estar en una tumba prestada para decirnos que Él sabe cómo nos sentimos. Y eso es una buena noticia. Él conoce nuestra angustia y Él conoce la salida. Cristo es la salida, Cristo es la esperanza, Cristo es la verdadera vida. Esa es nuestra buena noticia que contar. Hay angustia, pero también hay una salida. Cristo es la salida. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Algunos recursos adicionales, ya terminé. En S25, saben que estamos sirviendo en S25, esto también está dentro de la plataforma S25, esta actividad. Y tenemos en este link, s25.com/especiales, hay un montón de recursos que se generaron en la época del COVID. Así que si tus hijos tienen miedo, cuándo reabrir el ministerio con seguridad, dinámicas para encuentros en línea, si no se pueden reunir. En Caracas hay varias iglesias, y sobre todo La Guaira, me imagino, hay un montón de gente que no se puede reunir. Podrán ver información útil, te animo a revisarlo. Hay muchos más artículos que creo que te pueden convenir para que tengas una lectura informada y recursos muy pertinentes para lo que estamos viviendo. Te voy a recomendar una película y te puedes estar riendo en este momento, pero te voy a recomendar una película. La vi con mi esposa, se llama Las ovejas detectives. Es una película extraordinaria de Hugh Jackman que trata a través de la comedia y también de la ficción, ¿no? Cómo las ovejas lidian con el duelo. Y es una película muy simple, cómica, pero que aborda el duelo. Y hay un momento donde las ovejas, sabe que el dilema de la película es que matan viene un asesino y mata a Hugh Jackman, que es el pastor. Entonces ellas pierden a su pastor y ellas tienen que lidiar con la muerte de su pastor. El punto es que llega un momento que el dolor es tan grande que ellas deciden olvidar y cuentan 1, 2, 3 para olvidar y olvidar a su pastor, porque recordar a su pastor generaba demasiada angustia, demasiada mortificación, demasiado dolor. Entonces, ahí una oveja dice, no pueden olvidarlo. Tenemos que convivir el dolor
con las memorias. No podemos borrar a la gente de nuestra historia. No podemos negar que ellos vivieron con nosotros y tampoco negar la realidad de que no está. Es importante recordar, porque recordar nos hace quienes somos, nos da identidad, son nuestra familia, no podemos olvidarlos y negar que partieron o inventarnos otra historia. Entonces la película es fenomenal, de forma graciosa y también muy sensible, muy astuta de cómo tratar el duelo. Esto lo pueden ver, atención, con niños, lo pueden ver con adolescentes. Es graciosa y es sensible, es astuta para hablar del tema del duelo. Yo te la recomiendo para que la veas con niños también. Buenísima película, Las ovejas detectives, no es lo que parece. Puede ayudar mucho en estos momentos de angustia. Y por último, este libro que te dije, Consejería Bíblica de Editorial Portavoz. Mira que tiene 40 temas diferentes. Aquí habla de toda clase de problemas. Y de hecho, son varios tomos y cada tomo se vuelve más específico que el anterior. Así que yo tengo también uno de matrimonios y es una lectura muy recomendada. Quiero darte las gracias por haberte conectado a este encuentro. Lo hemos hecho de una forma estrepitosamente ágil, porque esto lo hablamos ayer y nos pusimos de acuerdo y tuvimos una reunión antes para que esto sucediera y lo estamos haciendo porque amamos a nuestra nación, amamos al Señor, amamos a las personas y queremos que sea de la mayor utilidad posible. Ya sabes que esto va a quedar grabado, lo vamos a subir por YouTube y queremos animarte que lo puedas compartir porque hay un montón de gente que lo necesita, que no la está pasando bien, pero podemos hacer algo al respecto. Diga conmigo, yo puedo hacer algo al respecto, yo puedo ser parte de una buena noticia. Yo creo que tú eres un instrumento del Señor para sanar a los quebrantados del corazón, para liberar a los oprimidos, para anunciar el año bueno del Señor. Yo creo que el Espíritu Santo está sobre ti para anunciar buena noticia. Alguien diga amén, por favor. El Señor está sobre ti para hacerte un portador de buenas noticias.